pues conferencias y sobre todo capacitando a nuestros clientes y amigos que están en el sector eléctrico en materia del portafolio de servicios que maneja CENER como especialidad. Pues bueno, justamente el tema que hoy vamos a comentar es el relativo al código de red, un viaje por la última versión del 2021 en diciembre que se reforma este documento. Se adicionan algunos aspectos básicamente para atender el criterio, pero también se modifican algunas aplicaciones. De manera muy particular, en la experiencia que hemos tenido con este requerimiento, en la empresa llevamos ya algunos años en la implementación de ese tipo de estudios y diagnósticos, así como las soluciones para el cumplimiento adecuado de estos requerimientos. Y nos hemos encontrado en el camino sobre todo con una cuestión de aplicación o interpretación de esos criterios, de tal forma que en esta presentación hemos querido principalmente resumir en un decálogo el procedimiento elemental que sugerimos se debería tomar en consideración para resolver este tipo de necesidades. Nos estamos enfocando, vale la pena mencionar, a los centros de carga, tomando en consideración que el código de red le aplica a todos los usuarios del Sistema Eléctrico Nacional. Nos vamos a enfocar en este caso particular a los centros de carga, que es básicamente en donde nos hemos especializado. Bien, para ello pues vamos a ir comentando un poco sobre cómo está conformado este centro de carga. Estos centros de cargas o este sistema eléctrico nacional y en dónde juegan parte los centros de carga. Voy a cerrar mi cámara si me lo permiten, eso lo hacemos normalmente por respeto para dedicarle todo el tiempo a la presentación y bueno, pues que no haya un distractor en la misma. Agradezco nuevamente su presencia y vamos a dar inicio. Bien, en primera instancia creo que vale la pena pues como antecedente mencionar que este código de red es una disposición que emite la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, por sus siglas, y que se deriva justamente de la ley de la industria eléctrica y además, bueno, pues de alguna manera establece todos los requerimientos técnicos, las obligaciones, vamos a decirlo así, desde el punto de vista técnico-eléctrico, que deben cumplir los usuarios del Sistema Eléctrico Nacional, los participantes y todos están en la cancha del sistema eléctrico para el desarrollo de sus actividades con el objeto de garantizar en su operación del día a día pues un sistema que garantice y que establezca un proceso de operación confiable, que nos asegure la calidad y la continuidad del propio servicio, que sea sostenible, ¿no? Obviamente, y este eh, listado, esta relación de requerimientos que establece el código de red se publica el 8 de abril del 2016, como seguramente todos o la mayoría de todos los que estamos aquí ya sabemos. Ahora, sucede que, bueno, pues después de una polémica, toda una serie de cuestiones políticas, que no es el caso de esta charla, entrar a ese detalle, pero se viene haciendo una serie de observaciones y por fortuna, bueno, pues la participación de la parte técnica de los especialistas en este menester energético que siempre está allí, por fortuna. Me refiero pues a los colegios, a las asociaciones, a las empresas privadas también que de repente participamos en este tipo de debates técnicos, pues se dieron a la tarea en algún momento de establecer algunos criterios un poco más claros, de acotar algunas aplicaciones para que esto quedase más transparente al final en su determinación, puesto que había algunas discrepancias, algunas incongruencias, pero también de repente creo yo que pues, como cualquier documento normativo, los que hemos tenido la oportunidad de estar participando en este tipo de tareas, pues es el empezar, ¿no? El inicio siempre es complicado el consenso y de repente, bueno, pues con la intención de tener ya algún avance, a veces nos confiamos o nos olvidamos de ciertos aspectos y para eso es importante que se tenga la multidisciplinariedad en este tipo de tareas. Entonces, por fortuna, pues en ese paso del tiempo se reunieron varios expertos en el tema, hubo una revisión de este código de red y después de haber atendido más de 5,000 comentarios que fueron el resultado de esta revisión,
pues se obtiene una segunda revisión de este documento llamada versión 2.0, que se publica el 31 de diciembre del 2021. Y esto de alguna manera creo que vale la pena decirlo, sobre todo para quienes de alguna manera habían supuesto, ¿no?, que el código de red era una cuestión efímera, que era un tema meramente de imposición política y que traía tintes por ahí con otro sentido. Creo que los que ya hemos indagado, los que hemos participado ya más en este contexto del código de red y sobre todo la parte de los requerimientos técnicos, nos llegaremos a la conclusión de que es un tema necesario, es algo que ya tenía que haber sucedido hace muchos años. Si consideramos desde cuándo empezamos con estas actividades o con estas intenciones u objetivos, creo que pasó demasiado tiempo para que se implementaran estos requerimientos ya como una obligación. Y además, aún así, nos hemos llevado ya prácticamente 6 años desde la publicación de este código en 2016 y a la fecha todavía no están cumpliendo todos los usuarios del Sistema Eléctrico Nacional. Son requerimientos que además debo decir no son nuevos. Mucha gente supone que estas imposiciones ni siquiera se les dio un tiempo para reaccionar y bueno, pues hay que corregir esta percepción porque es nuevo el código, pero los requerimientos no tienen absolutamente nada de nuevo, salvo por el caso de las tecnologías de la información y comunicación, pero todo el tema de calidad y seguridad eléctrica ya estaba dispuesto en las normas desde hace algunos años. Entonces, pues bueno, estos requerimientos ya están ahí, es obligado, no hay vuelta de hoja, está definido que se tienen que cumplir y que bueno, pues la autoridad está tomando ya de alguna forma un poco más de peso en la obligatoriedad, en la vigilancia de estos requerimientos. Vamos a ver un timeline, es un pequeño viaje en el tiempo nada más para que entendamos desde dónde está apuntalado estos requerimientos, desde dónde viene y cuál es el objetivo de esta serie de temas que se tienen que resolver para garantizar esa continuidad, esa permanencia y seguridad, por supuesto también esa sostenibilidad de nuestro sistema eléctrico en nuestro país. Y bueno, pues hablemos de inicio en el 93 de la creación de la Comisión Reguladora de Energía, este órgano que además se crea con el objetivo de establecer esencialmente las reglas del juego para la participación que en aquel entonces se abría al sector privado en materia energética, no solamente en el tema eléctrico, también es en la parte de hidrocarburos, que recordemos, la parte eléctrica es solo una, ¿no?, de las tres principales, diría yo, ramas energéticas. Las siguientes son gas y la parte de hidrocarburos, petróleo, básicamente. Y pues bueno, ese es el objetivo de la creación de este órgano, de manera desconcentrada. En su momento, bueno, pues se regía la Secretaría de Energía y Minas e Industria Paraestatal, que recordarán incluso fue esta secretaría la que emitió el primer documento llamado Norma Oficial de Instalaciones Eléctricas, la primera NOM 001 en el 94. Pues justamente ahí es donde nace este órgano desconcentrado, la Comisión Reguladora de Energía, con ese objetivo de establecer las reglas del juego para el sector eléctrico y energético en general, a razón de la inminente ya apertura al mercado privado a este sistema. Bueno, pues obviamente después de esto se crea la ley de la Comisión Reguladora que ya establecía cada criterio de manera particular. Acto seguido, en 2013, como todos seguramente recordaremos, el anterior presidente, en ese momento, Enrique Peña Nieto, promulga, publica la reforma energética, lo cual después de ahí desata toda una polémica, una situación política que ya muchos sabremos de conocer algo o medianamente, según sea el caso. Pero bueno, esta condición permite también establecer ya otras leyes o reforzar algunas otras que permitiesen justamente el ir acotando, el ir amalgamando toda esta serie de requerimientos para garantizar un terreno firme y pues, conveniente, equilibrado, ¿no?, y además seguro y justo, como dicen muchos también, para los participantes del sector eléctrico. En 2014, en agosto, para ser exacto, se publica la ley
de los órganos reguladores concentrados en materia de energía, la ley de la industria eléctrica, y se crea el SENACE también. Aquí, en este periodo, justamente a la Comisión Reguladora le dan mucho mayor peso del que ya en su momento tenía asignado. En esta época, la Comisión Reguladora toma completa autonomía en su operación, tiene una gestión propia también, con también recurso justamente para hacerlo. Y de esta manera, la Comisión Reguladora en el 2016 publica precisamente la primera versión del Código de Red en abril del 2016, como estábamos comentando al inicio. Esta serie de requerimientos de la ley y del Código de Red del 2016 trae, aunque ahorita vamos a ver los puntos técnicos de manera solo superficial, recuerden que esta es una mera introducción del tema y un vistazo a la versión del 2021, la versión 2.0, pero de manera general estos requerimientos técnicos pues establecían también un periodo de vigencia, tomando en consideración que los centros de carga, llámese usuarios finalmente de energía eléctrica, pues ya había una gran cantidad de estos operando en el sistema y otros que seguramente estaban en el proceso ya de conexión, pero bueno, pues el código de red establecía un periodo de gracia de 3 años esencialmente para aquellos centros de carga que ya se encontraban operando en el sistema eléctrico, eh, justamente para que estos se dedicaran a analizar, a estudiar y diagnosticar su red eléctrica y a partir de esta, pues determinar cuáles eran las necesidades que tendrían que implementar para asegurarse de cumplir con los requerimientos del código de red. Ese periodo de gracia o de tolerancia vence en 2019. Para el caso de los centros de carga que estaban en proceso de conexión, es decir, centros de carga nuevos, llámese un hospital, llámese un hotel, un centro comercial, una nave industrial que estuviera en la fase constructiva justo al momento de la publicación del código de red, pues estos estaban obligados a cumplir en el momento en el que estos se conectasen al sistema. En agosto del 2020, después de justamente ya la Comisión Reguladora establecer la parte de los requerimientos, también publica su primer plan estratégico, en donde entre los primeros o principales 5 objetivos se tiene la intención de la vigilancia del cumplimiento del código de red o en su caso de la aplicación de las penalizaciones correspondientes. Pues aquí hay una serie de cuestiones, obviamente la infraestructura, la capacidad, ¿no?, para hacerlo, que no ha sido suficiente por razones que no tiene caso discutir, pero finalmente en este plan estratégico se visualiza ya una más formal determinación por empezar a vigilar ya el cumplimiento del código de red a razón del tiempo que se le ha brindado a los usuarios y en general a todos los participantes del sistema eléctrico para cumplir con estos requerimientos. En marzo de 2021, como también sabemos, se publica esta reforma a la ley de la industria eléctrica y pues bueno, de aquí al final del año, en el 2021, viene la versión 2.0 de este código de red, que insisto, como al principio decía, creo que viene a reforzar, ¿no?, viene a reafirmar que es un requerimiento que es obligado, que se determina nuevamente la obligación de cumplimiento, que no hay marcha para atrás, que no desaparece la CRE, como muchos incluso hemos escuchado que comentan que la van a desaparecer, o sea, es absurdo pensar en ello, que es un tema político y demás cuestiones, yo creo que ya de discusión en la parte de la suposición sobre las cosas, pues ya pasó demasiado tiempo. Esta versión 2.0 viene a reforzar esa parte, pero también viene a acotar los criterios de aplicación, sobre todo en el sentido de qué y quiénes son los que están en la cancha y cómo es que deben de cumplir técnicamente. Entonces, bueno, pues en ese viaje del tiempo vamos a ver ahora cómo está estructurado el sistema eléctrico nacional de una manera mucho más gráfica, para quienes a lo mejor no pudiesen entender todavía a qué se refiere el sistema eléctrico o cómo está conformado. Pues bueno, creemos que los 3 principales actores en este escenario, por un lado, primero tenemos a la parte de generación, todas las generadores de energía eléctrica,
hoy tanto públicos como privados. Y aquí pues vemos todos los posibles tipos, ¿no? O vamos a decirle categorías de plantas de generación, desde las que todo el mundo conocemos como las hidroeléctricas, las termos, hasta las que hoy han sido justamente tema de polémica, las famosas energías limpias, generadas a través de sistemas eólicos o fotovoltaicos, y que justamente ahí es donde está ahorita el tema de la discusión sobre la participación privada, ¿no? Bueno, pasando al otro escenario, pues obviamente necesitamos y requerimos de un sistema de transporte para llevar esa energía que es generada en algún punto hacia los puntos de consumo. Y en ese transporte tenemos pues, líneas de transmisión, líneas de distribución con diferentes niveles de tensión. Y es aquí donde también ya empezamos a hacer una clasificación en la aplicación de este código para los centros de carga. Entonces, bueno, pues este código establece dos usuarios, dos tipos de centros de carga, que son aquellos que están en alta tensión y los que están en media tensión. Particularmente arriba de 34.500 voltios, estaríamos considerando ya un centro de carga en alta tensión. Entonces, en esa categorización habrá que entender, porque el código aplica en los 8 incisos principales, algunos aplican solamente a los de alta tensión y otros en menor escala a la parte de media tensión. Entonces vamos a ir viendo en esencia cuáles son estos, pero sí desde aquí categorizar los usuarios en alta tensión arriba de 34.5 y media tensión abajo de 34.5. Por supuesto, el otro jugador principal, que es el tema de esta charla, es el centro de carga o los usuarios de energía eléctrica, que básicamente pues, es cualquier proceso, ¿no? Conectado al sistema eléctrico que utiliza la energía eléctrica. Y pues aquí el código de red establece que los requerimientos técnicos tendrán que ser evaluados y cumplidos, obviamente, en los parámetros que establece, se tendrán que demostrar con referencia al punto de conexión. Este punto de conexión no es más que el punto en donde justamente el transportista o distribuidor de energía eléctrica se conecta con el usuario para abastecer de energía eléctrica, lo que conocemos esencialmente como la cometida de nuestro centro de carga. Entonces, este puede ser en media o en alta tensión, según sea el caso, y en ambos se tendrá que demostrar el cumplimiento de estos requerimientos en ese punto justamente. Bien, aquí no sé si alguien, no sé si nos puedan ayudar, alguien tiene por ahí abierto el micro, le pediríamos de favor que lo chequen para que nos ayuden porque está entrando un poco de ruido. Muchas gracias. Bueno, continuamos. Ejemplos de los centros de carga, pues yo creo que prácticamente cualquiera que se puedan imaginar, excepto los residenciales. Son los únicos que están fuera de este contexto. No hay aplicación del código de red para los usuarios de tipo residencial. Entonces, bueno, pues estamos hablando de cualquier inmueble, llámese industrial, puede ser la parte de hospitales también, hotelería, centros comerciales, bancos, bueno, hasta el Oxxo, ¿no? Cualquiera que tenga un suministro en media o en alta tensión. Está obligado a cumplir con el código de red en los incisos que le apliquen, obviamente. Bien, ¿cuáles son estos 8 requerimientos primordiales? Aquí los tenemos resumidos en título, básicamente para nada más acotar y mencionarlos sin entrar en detalle. Ya en algún momento, quienes puedan estar interesados, pues tenemos un curso en donde no solamente atendemos el requerimiento y lo analizamos, sino también vemos la cuestión práctica y de aplicación. Pero bueno, el primero de los requerimientos tiene que ver con la tensión, el segundo con la frecuencia, el sistema mismo. Luego tenemos la parte de cortocircuito, que además está ligada también con el tema de coordinación de protecciones. También obviamente hay un requerimiento de factor de potencia, metiéndonos ya en la parte de calidad de energía, ¿no? También está el tema de control, intercambio de información y finalmente lo que es calidad de la energía. En cada uno de estos pues hay una serie de acotamientos o determinaciones que establece este código de red y pues bueno, son parámetros que habrá que cumplirse o criterios que se tendrán que identificar en cada centro de carga para con esto determinar si estamos dentro de
o se tuviera que hacer alguna implementación. Entonces, en esencia, el resumen que establece ya la versión 2.0, esta tabla, por ejemplo, que no venía en la primera versión, está mucho más digerida ya, se entiende perfectamente bien en los 8 incisos que establece el código de red, a qué centros de carga le aplican. Y aquí, pues obviamente tenemos a los centros de carga tanto en media tensión como en alta tensión. Y las dos primeras columnas se refieren justo a los centros de carga en media tensión, pero aquí también algo que no se tenía en la primera versión del código de red era esta separación a razón principalmente de la situación del factor de potencia, ¿no? Que tiene que ver en su primera versión solamente le aplicaba este requerimiento a los centros de carga en alta tensión. Hoy se define en esta versión 2.0 que aplica también a los centros de carga en media tensión, pero hace una eh, separación, ¿no? En cuestión del tamaño del centro de carga. Particularmente nos dice la primera columna que los centros de carga de media tensión con una demanda contratada por debajo de 1 mega tendrían esta serie de requisitos. Si se dan cuenta, el tema de factor de potencia a aquellos que son de menos de 1 mega no les aplica, como vemos en el 2.4. Así estaba justamente la versión anterior. Y el cambio que se tiene en la versión 2.0 es que los centros de carga que están en esta misma media tensión, pero que tienen una demanda contratada de más de 1 mega, o igual o mayor a 1 mega, sí les aplica el tema de factor de potencia, pero también les aplica todos los aspectos de calidad de la potencia, ¿no? A diferencia de aquellos que tienen menos de 1 mega, que solo tienen que reportar desbalance de corriente y también tensión, algo que no estaba en la versión anterior. Bueno, pues esto se ve aquí muy claro, la parte de tensión, frecuencia, cortocircuito, es un tema que aplica a todos los centros de carga independientemente del nivel de tensión y de la demanda contratada que tengan. El factor de potencia solo no le aplica a aquellos centros de carga en media tensión que tengan una demanda contratada debajo de 1 mega. Y el tema de protecciones, al igual que los primeros 3, también es obligado para las 3 categorías de centros de carga, tanto en media y en alta tensión. Por supuesto, la parte de control, intercambio de información, también es un requerimiento general para todos los centros de carga, entendiendo que estos criterios obedecen básicamente al objetivo de poder monitorear de manera remota y controlar el uso de la energía eléctrica para poder vigilar el cumplimiento de los requerimientos e incluso para el tema de facturación. Muy bien. En la parte de calidad de la potencia, pues en el tema de centros de carga debajo de 1 mega, ya decíamos, solamente les aplica desbalance de tensión y corriente. Sin embargo, para los de media tensión arriba de 1 mega y aquellos en alta tensión, estarían cumpliendo con todos los requerimientos de calidad de la potencia. Esta tabla pues está muy clara. Si tenemos algún participante de esta charla con responsabilidades dentro de un proceso productivo, basta con determinar en qué categoría se encuentra, si es usuario de media tensión, y ver en su contrato con el suministrador de energía su demanda contratada para que aquí automáticamente se puedan identificar los requerimientos que le toca cumplir. Lo mismo sería para el caso de alta tensión, es únicamente identificar el nivel de tensión en el que se encuentran y automáticamente irnos al tema de los requerimientos. Por supuesto, siendo una ley, siendo un tema de necesidades para que nuestro sistema pueda estar en equilibrio, pueda garantizar un suministro confiable, continuo, seguro, con calidad, ¿no? Pues bueno, hay también un tema de sanciones, no puede dejarse de lado. Siempre hemos dicho que esto no es un tema de cacería de brujas, sin embargo, pues aunque creemos que de repente ha sido muy tolerante la autoridad, también creemos que bueno, es un mercado muy grande, son demasiados participantes del sistema, el flujo de información no es como uno quisiera tan pronto, a pesar de que hay muchas herramientas de difusión. Lo que sí ha proliferado es la falta de una comunicación efectiva, la malinformación que hay
por muchos intermediarios desde la fuente hasta el receptor, me refiero a la propia ley y la autoridad hasta el usuario, esos intermediarios que pues muchos de ellos son oferentes de servicios que pues al final buscan alguna oportunidad de negocio y no se profundizan en esos requerimientos. De hecho, hemos visto que ni siquiera algunos de ellos puedan ser o son especialistas y terminan dándole falsas expectativas de cumplimiento a los usuarios. Eso es algo que desafortunadamente ha ocasionado en el mercado mucho escepticismo. Lo hemos escuchado de industriales, sobre todo, en cámaras y grupos de estos mismos, porque pues primero sienten que no se les ha dado la información completa, que no ha sido de su entendimiento, y la otra, bueno, pues que han dejado a la deriva el que pues cualquiera pueda llegar a promover este esquema de solución. La verdad de las cosas es que si somos lo suficientemente objetivos, la ley pues se hace obligada, se hace de cumplimiento en el momento en que ésta se publica en el diario oficial. Esa es la manera en la que se hace ya como que oficial. Y en ese momento, bueno, pues nuestra obligación como usuarios es estar atendiendo toda esta serie de requerimientos. Deberíamos suponer que debe haber un responsable en cada centro de carga de esta parte técnica. A veces ahí es donde creo que se tiene que trabajar bastante porque no siempre se tiene todo el know-how. Pues bueno, estas sanciones justamente para aquellos que no estén cumpliendo tienen dos vertientes. Eh, Esencialmente están acotadas por un número determinado, eh, por una cuota, ¿no? Un cálculo que al final todavía no tenemos claro hasta dónde y cómo va a llegar. Hasta dónde sí, pero cómo lo van a determinar, no. Al final esto es un criterio que va a determinar la propia Comisión Reguladora y los criterios esencialmente pues son dos. El primero es que esta multa podría llegar hasta el 10% de los ingresos brutos percibidos en el año anterior o en el ejercicio anterior, y esto entendiendo que puedan ser pues algunas incumplimientos drásticos, ¿no? Dice aquí que pues por incumplir las obligaciones relacionadas con la interconexión de nuevas centrales y la conexión de nuevos centros de carga. O sea, al final, pues es por cualquier incumplimiento que tengan estos usuarios al sistema eléctrico. Lo que hemos escuchado es que pues, se debería tomar esto como un incumplimiento grave, hasta donde pues, la calificación y la ponderación la determinará la propia comisión reguladora. Dice aquí el inciso K que pues, dejando de observar de manera grave a juicio de la Comisión Reguladora, y bueno, pues obviamente esto en disposición de los conceptos que se busca mantener del sistema, que es calidad, confiabilidad y continuidad, además de la seguridad del sistema eléctrico nacional. Eh, para los que tengan de alguna manera acceso a la información financiera de si están dentro de un centro de carga, pues nada más dense una idea de la cantidad a la que podría llegar esta multa y el impacto que esta puede tener para el propio usuario. A discreción, obviamente, no sé cuál vaya a ser el criterio después para determinar justamente ese cálculo, pero por lo pronto ahorita está establecido así, que son estos puntos de partida. El segundo criterio para estas multas sería de entre 50,000 a 200,000 salarios mínimos, o sea, unidades de medida, pues, que serían más o menos como unos entre 8 y 34 o 35 millones de pesos promedio, los que estarían pagando cuando se incumplan disposiciones en materia de estos ejercicios de calidad, confiabilidad y continuidad, así como la seguridad del sistema eléctrico nacional. Y pues bueno, que esta pues también es una determinación que quedará a juicio de la Comisión Reguladora, entendiéndose pues que esta sería una multa para algún incumplimiento de menor gravedad que el primer inciso, ¿no? Obviamente así es como se juzgaría. Pero bueno, lo importante de esto, sin meternos en un tema de cuestionamiento de cómo, cuándo y cómo, por qué lo van a hacer, el punto es que está en la ley, está establecido en este artículo 165 y que de alguna manera, aunque pues no ha sido un tema ahorita ya de
por lo pronto de conocimiento que ya tengamos algunos centros de carga con multas establecidas, salvo algunos por ahí que vimos en el tema de generación. Básicamente ha sido no tanto por incumplimiento en el código, sí en la ley, obviamente, me refiero a esa sanción que por ahí vimos de la empresa privada esta de generación, pero en el caso particular de centros de carga, hasta donde nosotros sabemos no ha habido una aplicación de sanción todavía. Sí sabemos de algunos centros de carga que han tenido ya algunas observaciones, que han tenido algunas ya recomendaciones puntuales antes de caer en el tema de una posible sanción, justo por la identificación de incumplimientos. Entonces, insisto con lo que mencionaba hace un rato, está haciendo las autoridades demasiado tolerantes, considerando obviamente también las condiciones, la circunstancia y las implicaciones que lleva pues hacer todo un proceso de análisis para el cumplimiento de estos requerimientos. Quienes ya hemos estado involucrados en esto, la verdad es que seguro no me dejarán mentir, no es un tema que se resuelva en 2 o 3 días y tampoco es un tema que pueda resolver solo eh, pues un especialista. Esto implica la participación de varios especialistas. Eh, Acuérdense que la ingeniería eléctrica tiene muchas vertientes, muchas especialidades. A veces, o bueno, yo diría que hasta la fecha no ha habido ni siquiera científico alguno que haya alcanzado la vida completa para volverse un especialista en toda la ingeniería eléctrica. Entonces, aquí creo que es donde debemos de ser lo más eh, sensatos posibles en este sentido, para justamente tratar de entender que la implementación de este tipo de soluciones pues, implica la participación de más de un especialista en cada materia y que además, bueno, pues cada situación es una condición particular, cada centro de carga tiene sus propias características de operación, su propia topología, sus propias condiciones, ¿no?, de su red eléctrica, y necesariamente se tienen que evaluar de manera individual. No podemos establecer un patrón de, este, de resultados, ¿no?, o un criterio definido para todo tipo de usuario, porque lo que hemos vivido en este paso del tiempo, en la experiencia que hemos tenido en la parte de los centros de carga, es que al final terminamos haciendo un traje a la medida. Se hace una solución particular para cada centro de carga en función justamente de las características y condiciones que guarda en este momento ese centro de carga. Entonces, pues bueno, ahí está el tema de las multas, que creo que también es importante que lo tomemos en cuenta. Eh, y pues bueno, que se lleve, ¿no?, también como parte de la información que se transmite a los usuarios, sin que también esto se convierta en una, eh, pues en una frase, vamos a llamarle un tanto para asustar al cliente. Hemos visto incluso cómo de repente la primera frase es, o lo aplicas o te multan y ya están aquí a la vuelta, así que te van a costar millones de dólares y si no lo haces, pues bueno, ahí tú sabrás. Yo creo que hay que ser lo suficientemente profesionales y aquí también vale la pena hacer un pequeño paréntesis para acotar algo importante que nosotros hemos eh, de alguna manera ido estructurando. Me parece que hay mucho más cosas positivas, más bien no me parece, estamos seguros de que hay mucho más cosas positivas en este tema del código de red que negativas, ¿no? Sí que es cierto que le va a implicar al usuario una inversión, porque creemos que no es un gasto, es una inversión, y eso cambia completamente la visión de las cosas, pero sí que le va a implicar una inversión en la medida en la que hayan descuidado su sistema eléctrico. Así de sencillo. Es decir, si yo no me ocupé, ¿no?, porque aquí no se trata de preocuparse, se trata de ocuparse. Si no me ocupé desde el inicio de la creación o de la construcción de mi centro de trabajo, de mi proceso productivo, de cumplir con los aspectos normativos eh, que establecen las normas que todos conocemos, partiendo por la NOM 001 de instalaciones eléctricas, y después de ahí todas las normas de seguridad, ¿no?, que hay N, las normas de eficiencia energética,
que también hay N de calidad de energía, que no son nuevas, que no nacieron con el código de red, como decíamos al inicio, dejando bien claro que no es un tema nuevo. Yo creo que entonces, en esa medida vamos a tener un sistema eléctrico pues decadente o carente de cumplimiento. Hemos encontrado centros de carga que incluso nuevos, me refiero a haberse construido hace un par de años, eh, tienen deficiencias verdaderamente drásticas, no solamente en temas de calidad de energía, ¿no? O de calidad de la potencia, sino más bien también en la parte de seguridad que además atenta no solamente contra el sistema, sino contra los propios trabajadores. Y ahí hay otras normas que tienen que ver con el tema de seguridad en el trabajo que no se están atendiendo. Entonces, pues yo creo que justamente el tamaño de esa inversión pues va a tener que ser en la medida proporcional al tamaño de incumplimiento que tenga el centro de trabajo. Pero aquí lo importante que hay que acotar justamente es que esta parte del código de red trae mucho más beneficios porque en el momento en el que lo implementemos, bien hecho, porque sí tengo que decirlo, bien implementado un análisis, un estudio de las condiciones que guarda el centro de trabajo, el centro de carga. Centro de trabajo es una definición que le da las normas de seguridad de la Secretaría de Trabajo, y centro de carga, bueno, pues como lo establece o lo define aquí el código de red, que para el caso es lo mismo, ¿no? Cambia un poco el contexto nada más de la aplicación, pero es lo mismo. Entonces, este centro de carga, eléctricamente hablando, pues debería estar cumpliendo en esencia con todos estos criterios de una manera natural, porque no es algo que estuviera solamente en el código, son normas que ya se tendrían que estar cumpliendo, por lo menos desde el 94, hablando de la 001. Quizás podríamos pensar que aquellas instalaciones construidas antes del 94 tendrían, ¿no?, una cierta salvedad justo por no tener este documento previo en la fase constructiva. Sin embargo, en el momento en que se publica la NOM 001, también debieron empezar a atenderla con un periodo de gracia que seguramente en su momento se les debe haber dado para tener sus instalaciones en apego a esta norma de instalaciones eléctricas 001. Y hoy hemos encontrado, pues, sin temor a equivocarnos, no ha habido un centro de carga, uno solo, que cumpla al margen estos requerimientos técnicos. Y mucho tiene que ver también con esa vamos a decirle, eh, pues, puerta ancha, ¿no?, que se les daba justamente a razón de la corrupción que hubo en algún momento, que creemos que con esto tendremos que limitarla importantemente. Entonces, pues bueno, del primer requerimiento que está en el centro, en el código de red para centros de carga, es el tema de la atención. Y aquí creo que nada más para ser muy puntuales, este es un requerimiento pues que no es que le toque cumplir en cuestión de mantener los niveles al centro de carga, ¿no? Es algo que se ha malinterpretado, hemos visto muy comúnmente que hemos visto estudios incluso que nos han compartido en algún momento después de haber ya gastado, porque aquí sí gastó el centro de carga una lana, y cuando nos logramos tener la confianza, pues obviamente intentando incorporarnos o involucrarnos en continuar o por lo pronto retomar el proceso de cumplimiento con este código, el usuario nos llega a facilitar esta información y hemos encontrado estudios en donde, pues en una medición de calidad de la potencia, reportan una gráfica con los niveles de tensión dentro de los márgenes que establece la tolerancia, y definen que el centro de carga cumple porque se mantienen los niveles de tensión. En realidad es que el criterio no está bien aplicado así. De manera muy puntual es, el centro de carga debe permanecer conectado, a pesar de que se tengan estas variaciones de tensión. ¿Okay? Entonces, esto va sobre todo para los centros de carga que tienen esquemas de protección, justamente por variación de tensión o frecuencia, que es el otro caso también en esta misma situación. Entonces, lo que establece el código es que si el centro de carga presenta variaciones de tensión que más o menos en porcentaje van de entre el 5% promedio, ¿no? De manera permanente, ¿no?, del 5 al 7, en algunos casos vimos por ahí en las tablas, por ciento, de manera permanente, aunque aquí están muy puntual establecidos ya con números. Voy a poner el caso de una de las tensiones más comunes, que es la de 23,000.
Entonces esta tensión de 23 tendría una variación de hasta 24.15%, perdón, 24.15 kbs hacia arriba, o sea, o una tensión hacia abajo en 21.85. Esto es, son los límites, tanto superior como inferior, que tendría, que podría moverse este nivel de tensión en 23.000. Entonces, si el centro de carga en este nivel de tensión tiene estas variaciones de tensión o se rebasan incluso, bueno, pues no debería desconectarse del sistema, aun cuando éste tenga esquemas de protección por variación de tensión. Esos relevadores que tenemos justamente que pueden operar por variaciones de tensión hasta cierto punto y quienes determinan pues, el propio proceso, la carga, que puede ser muy sensible, que no tolera estas variaciones de tensión, podría tener un relevador que justamente alarme o pueda alertar de esta variación drástica de tensión que pueda complicar o afectar el proceso mismo. Entonces, si se disparase este relevador y lo hace debajo de estos parámetros que establece el primer requisito del código de red de tensión, pues bueno, estaría incumpliendo, ¿no? Con este requerimiento. ¿Qué se tendría que hacer? Pues obviamente ajustar estos relevadores o ver de qué manera justamente mantenerse conectado en todo momento, y aquí es en donde ya vendría justo si se requiere alguna otra implementación. No es muy común, la verdad es que debo decir que en nuestro caso particular, eh, sobre todo los usuarios de media tensión, difícilmente tienen un esquema de protección por variación de tensión. Entonces, en ningún caso hemos encontrado un esquema así de complicado. Sí lo hemos visto, por ejemplo, en alta tensión, es más común ahí, y sobre todo porque, bueno, son centros de carga ya muy grandes que tienen incluso las cargas ya automatizadas con equipos muy robustos, muy sensibles, que, bueno, pues además de otros esquemas de protección, tienen estos de variación de frecuencia o de tensión que pueden afectar su propio proceso. Entonces, bueno, pues ahí pudiera ser, pero media tensión difícilmente los hemos visto. Entonces, bueno, el criterio es ese, tendría que mantenerse conectado al centro de carga, igual que pasa con la frecuencia, tendrían que mantenerse aun cuando la frecuencia estuviera variando en estos rangos. Algo que se me pasó a mencionar en tensión es que también puede haber una variación de manera este, temporal, no permanente, una variación temporal de hasta por 20 minutos, que podría llegar incluso hasta el 10% más menos de la tensión, y así también debería de tolerarlo el esquema de protección que puede tener el centro de carga, sin que éste se salga de operación. Eso es lo que pide justo el código de red. Lo mismo pasa con la frecuencia. También aquí podríamos tener en cuestiones de variación de tensión, perdón, de la frecuencia, también tendríamos ese mismo esquema. El centro de carga tendría que permanecer conectado. Si tenemos una variación permanente de hasta 1 Hz por encima y 1 Hz por debajo de la frecuencia nominal, que son 60, o bien si tenemos variaciones de manera temporal de hasta por 30 minutos y que pudieran llegar hasta 2.5 Hz hacia arriba o 2 Hz hacia abajo. Entonces, ante estas variaciones de frecuencia, el centro de carga deberá permanecer conectado. Ese es básicamente el criterio que se tiene que eh, aplicar, y bueno, pues en el momento de hacer el estudio tendríamos que ver el comportamiento. Si el centro de carga cuenta con estos esquemas de protección, pues habría que evaluar en su configuración, en su coordinación, al momento del estudio, si se presentase una variación de esas características, que no se desconecte el centro de carga, o en todo caso habrá que tomar acciones al respecto. Bueno, por otro lado, el inciso de cortocircuito, bueno, pues este es un tema de seguridad. Repito, no son condiciones nuevas. Este tema de cortocircuito, pues bueno, determina que en este caso el SENACE en particular será el responsable de calcular y también de informar, hoy lo vemos publicado también de manera oficial, la información a los centros de carga que están en alta tensión, los valores de la máxima corriente de cortocircuito, tanto trifásica como monofásica, en los puntos de conexión. Al mismo tiempo que también el distribuidor, a
transportista, para el caso de lo que corresponde a la media tensión, también tendría que hacer la misma tarea y publicarla de manera similar. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues nosotros para hacer los estudios de cortocircuito, como sabemos, requerimos de la aportación de la fuente y es un dato pues, que anteriormente se solicitaba a CFE, hoy debe estar publicado de manera periódica. Lo último que establece aquí ya este eh, código, justamente como obligación del SENACE y del transportista, es que se haga cada 2 años y en esa actualización estaríamos pues considerando también nosotros que se tendría que actualizar nuestro análisis en el centro de trabajo, el centro de carga. Es muy común que cuando se hace un estudio de cortocircuito, de repente, pues el usuario ya tiene alguno que por ahí le presentaron, le hicieron hace 5, 10 años, y pues bueno, sirve como referencia, sobre todo para conocer la topología y el antecedente de comportamiento del sistema y de los esquemas de protección, pero no podemos tomar esa misma aportación que se le dio en su momento, tomando en cuenta que, pues bueno, obviamente crece la carga en ese punto en ese punto de conexión, crece en esa subestación los usuarios y por lo mismo también crece el valor de aportación de cortocircuito desde la fuente. Entonces, tendremos que estarlo actualizando. Eh, También otro de los casos que hemos visto muy común es que por temas de inversión inicial, la parte presupuestal de los centros de trabajo de carga, perdón, dicen, "Oh, me va a costar hacer un estudio, lo voy a fraccionar, eh, ahorita me urge hacer el de cortocircuito, por ahí aprovechamos para hacer coordinación, pero el de calidad de la potencia lo hacemos hasta el siguiente año. Y entonces se va pasando el tiempo. Cuando ya quieren hacer el otro estudio para complementar lo necesario y hacer ya la implementación de código de red, pues ya pasaron 3 años del primer estudio y van a tener que actualizar. Entonces, eso es algo que hay que considerar. Lo ideal sería tomar la muestra del comportamiento de nuestra red eléctrica eh, con una simultaneidad, ¿no? Es decir, contemplando la condición actual, obviamente, pero en una simultaneidad, hacer el estudio de cortocircuito con la condición en ese momento, hacer los estudios de calidad de la potencia con la condición en ese momento, y a partir de esto, bueno, pues determinar las implementaciones que se tengan que hacer. En un momento dado, ahí es donde viene también el otro lapso de tiempo que va a depender obviamente de un presupuesto y eso lo determina solo el propio centro de carga y se puede llevar otros meses o probablemente años dependiendo del tamaño de la inversión. Entonces, es ahí donde les digo que se alarga este proceso, pero lo ideal sería pues que mantengamos también actualizada esta evaluación. Si ya hicimos el estudio, si ya se hizo las implementaciones, lo que sigue es mantenerlo actualizado, o sea, no dejarlo ahí y hasta dentro de 15 o 20 años tratar de ver cómo está la cosa o hasta que truene algo dentro del proceso. Aquí el código de redes es también claro, esto es algo que vale la pena acotar, se tiene que garantizar el cumplimiento de los requerimientos del código de red de manera permanente, ¿vale? No es nada más en el momento en el que lo requieran o ya presenté mi informe o ya estoy cumpliendo hoy con el código de red, entonces, ¿sabes qué? Ya me olvido de ese tema, a lo que sigue. Es obligación del centro de carga mantener este cumplimiento de manera permanente. Entonces, bueno, pues en ese sentido habrá que entender que tenemos que monitorear también de manera permanente nuestro sistema. Lo que hacemos con los estudios preliminares es solo un muestreo de la condición actual, ¿no? Entonces, en pocas palabras, había que monitorear de manera permanente, vigilando el comportamiento de cada parámetro eléctrico y también, pues, de cada requerimiento del código de red. Entonces, en el tema de cortocircuito, pues ya lo dijimos, el SENACE determinará por cálculos y publicará para los que correspondan a la alta tensión y el distribuidor o transportista tendría que hacer lo mismo para los de media tensión. Estos, pues obviamente, serán valores que tomará justo el centro de carga para determinar, dimensionar su equipo y también hacer sus análisis y estudios pertinentes para evaluación de sus esquemas de protección. Pues bueno, esto también algo que dice el código es que
ahora obligadamente el centro de carga tendrá que coordinar o que tendrá que estar en comunicación con el transportista, ¿no? O que en este caso también con el suministrador de energía, para obviamente considerar toda la parte de los esquemas de protección, la parte de coordinación, y con el objeto único, pues de que este esquema de protección garantice, ¿no?, que en el caso de que el centro de carga presente una falla, esta se limite justamente ahí en el punto de conexión con el esquema de protección y no invada la parte de la red de transporte o de transmisión, según sea el caso, y que ponga en riesgo al propio sistema, así como a los usuarios vecinos también. Entonces son justamente los criterios que busca el código de red y que de alguna manera tendremos nosotros, mediante estos estudios, que identificar, ¿no? Analizando que se encuentren dentro de las condiciones de operación adecuada que garanticen esta función. En la parte de factor de potencia, 2.4, ya mencionamos al inicio de los cambios más importantes. Aquí establece para los usuarios de media tensión, aquellos que tienen mayor a 1 mega de demanda contratada, pues están obligados a cumplir con todo el criterio del factor de potencia, que básicamente es el 95% de factor de potencia de manera permanente, al menos durante el 95% del tiempo en el periodo de facturación. Y esta condición tendrá que mantenerse o tendrá que garantizarse de aquí al 2026, pero del 2026 en adelante ya tendrá que ser del 97% del factor de potencia, el 97% del tiempo, ¿vale? Como mínimo. Entonces, aquí algo de lo que hemos observado también en los centros de carga, cuando han hecho ya algunos estudios previos y han hecho implementaciones, es que se van a la línea mínima. Bueno, hemos encontrado casos todavía más complicados en donde incluso se les vendió la idea de que tenían que cumplir con el factor de potencia por código de red y los llevaron al 90%, 92% en el mejor de los casos, porque eso es lo que pide CFE. Bueno, lo que establece CFE hoy sigue siendo una regla para los usuarios que están, antes de que se publicara la versión del 31 de diciembre, si no hubiese sido esta la situación, se hubiera mantenido de esa manera para los de media tensión. Pero hoy ya el código establece que los usuarios de más de 1 mega tendrán que cumplir con este criterio, excepto aquellos que tengan menos de 1 mega de demanda contratada, estarían en ese supuesto de cumplir solo con el 90 de factor de potencia que establece el suministrador, en este caso CFE. Pero algo que hemos considerado también lógico en el paso del tiempo, en algún momento, inminentemente tendrá que todo ponerse en orden, tendrá que ser congruente. Así que seguramente, como pasó con la anterior condición que teníamos del punto 85, que migró al punto 90, justamente en el sentido de hacer un sistema a los centros de carga, obligarlos a que nos ayudaran a eficientar más el proceso en la generación y en la transmisión. Aquí creemos que eminentemente en algún momento este suministrador, en el caso de CFE y o los que están también en la parte privada, tendrán que ser congruentes y obligar a aquellos usuarios abajo de 1 mega de media tensión, que no obliga el código de red, sí que ellos lo podrán hacer o seguramente lo tendrán que hacer en algún momento para llevarlos a ese punto congruente, ¿no?, en cuestión de factor de potencia. Pues bueno, por lo pronto así está. En el 2026 en adelante tendrán que reportar el 97 factor de potencia o cercano a la unidad, en atraso, o sea, un factor de potencia inductivo, y además, pues bueno, la medición que se va a realizar para la facturación y para la determinación del cumplimiento será de manera 5-minutal. Esto quiere decir, en resumen, que a diferencia de lo que hoy se hace todavía en la medición y en la determinación del cumplimiento con factor de potencia, se hace con el promedio, ¿no?, del comportamiento en el periodo de facturación. Hoy, o a partir de este código de red, ya no será así, y justamente cuando se hace el estudio, se tiene que garantizar esa condición, al menos en el muestreo, y proyectar el comportamiento del factor de potencia. Entonces, se cometen muchos errores ahí porque se hace una medición, pero no se asegura que el comportamiento de esa medición primero se pueda tener de manera 5-minutal, después cómo lo proyecto de manera permanente durante
durante todo el año, ¿no? En todo caso, para garantizar la repetición del mismo periodo en el proceso. ¿A qué me refiero con esto? Pues que a veces incluso el simple hecho de no internarnos en el proceso productivo, de no conocer su plan de producción, nos puede llevar a cometer el error de implementar soluciones de compensación de factor de potencia por un muestreo de una semana, que es lo que comúnmente hemos visto que miden, y no es una ley, no es una regla, es una recomendación mínima, pero la determinación de si se mide una semana o un mes depende expresamente de la variación que pueda tener el factor de potencia en el tiempo. Y esto determinantemente lo define el proceso productivo. Entonces, si el proceso productivo del centro de carga, en este caso, en una semana se comporta de una manera y la siguiente semana cambia su plan de producción porque tiene otra línea adicionada al proceso por la demanda de su mercado, entonces el comportamiento eléctrico va a ser diferente. Entonces nos tenemos que internar en el proceso, conocerlo y definir el periodo de la muestra más conveniente que pueda tomar todas las condiciones, ¿no? Y la más crítica en ese sentido, para que no se quede nada fuera de ese muestreo. Aún así, si fuera de un mes la medición, que es el caso más extremo que hemos visto nosotros o que hemos tomado, un mes de medición para algunos procesos que hemos tenido, eso tampoco me garantiza de todas maneras que en los otros 11 meses no se pueda comportar de otra manera diferente. Entonces, aspectos como ese, como el hecho de que el centro de carga, siendo un sistema eléctrico muy dinámico, es decir, hoy están de una manera, mañana cambia su proceso porque aumentaron una línea de producción, porque ampliaron la planta, porque van a meter un horno nuevo. Entonces, todas esas condiciones de dinamismo también se tienen que prever. Si el centro de carga en 2 años pretende incrementar carga, pues lo más recomendable aquí es que consideremos ya de una buena vez dentro de las condiciones del estudio, en la medida de lo posible, esa carga que se va a adicionar. Y sí que se puede hacer, afortunadamente, para el caso de factor de potencia, porque ya hay softwares de ingeniería que nos permiten simular el comportamiento del sistema y poder proyectar el comportamiento del factor de potencia. Algo que no se hacía antes, que muchos siguen pensando todavía que necesitamos medir obligadamente para poder determinar la compensación necesaria. Sería lo más recomendable, obviamente, sí, cuando el centro de carga ya existe. Definitivamente hay que medir, ¿vale? Pero en esa medición solamente estoy tomando una muestra del comportamiento del centro de carga. Entonces, hay que aplicar otros criterios como ya comentamos, ¿no? Ampliación de carga o crecimiento de la misma en este sentido. Que la muestra tome, ¿no? El periodo necesario que abarque, incluso hasta la condición más crítica, ¿no? Entonces, bueno, pues ese y varios aspectos más que de alguna manera me lleven a mí a tomar una determinación más puntual sobre el tamaño de la compensación y las características de este equipo de compensación, porque todavía vemos muchos a estas alturas que siguen promoviendo la compensación con bancos fijos. Eso ya es completamente arcaico. O sea, no estamos hablando de un OXXO, ¿no? Estamos hablando de un proceso productivo dinámico. Todavía lo vemos incluso en hospitales, lo cual es demasiado aberrante ya. Entonces, creo que sí tenemos que ir de la mano con los avances tecnológicos. La compensación tiene que ser muy ad hoc, tiene que ir muy alineada con el propio proceso y el dinamismo que éste tiene, porque en algún momento me puede requerir 50 kVARs y media hora después ya no los necesita. Entonces, o puede demandármelos 50, 70 kVARs y si no los tengo yo en ese momento, puedo provocar justamente caer en ese periodo de incumplimiento y en la medida del porcentaje que tengo de tolerancia en el proceso de medición, en el periodo de facturación, puedo sacar de cumplimiento el centro de trabajo. Entonces, hay que ser muy cuidadosos en el estudio del factor de potencia y no solo pensar en la regla chicharronera que por ahí hay todavía, de establecer el 10% sobre la capacidad del transformador, porque eso ya es obsoleto, ¿no? Y además está fuera de contexto. Entonces, bueno, lo ideal sería medir, pero también hoy afortunadamente, si el centro de carga no se construye todavía y lo que buscamos es justamente que ya empiece a cumplir con el código de red una vez que está en la fase constructiva, pues bueno, ya podemos hacer simulaciones. Por lo pronto,
el tema de factor de potencia, así como el tema de coordinación cortocircuito, ya se pueden simular y se puede garantizar con una muy alta eficacia el cumplimiento en estos requerimientos. Entonces, obviamente, con el conocimiento del tema, ¿no? Con el dominio de la parte técnica, pero también con el dominio de los softwares de ingeniería, porque, bueno, es un tema también de pericia, no se vale nada más meter la información y al final nos va a dar un dato, pero como siempre decimos, ¿no? Tú le metes basura a un software, pues te va a entregar basura, y aunque es una información, pues sí, pero no te garantiza que sea la correcta. Entonces, bueno, pues esta parte se puede simular, ya lo hemos hecho por ahí en el tema de hospitales, ha dado buen resultado. Los hospitales ya se han implementado soluciones de esas características a partir de estudios de flujos de potencia, y el resultado, pues estoy hablando de más de 8 años que se vienen implementando. Entonces, en la industria también ya se ha hecho, ahorita con este requerimiento, pues creo que vale la pena, sobre todo para esos centros de carga nuevos o que están en proceso de construcción, y que se puede dimensionar el equipo, no solo en magnitud o en tamaño, sino también en características, número de pasos capacitivos, automáticos o fijos, el proceso de conmutación, si es conveniente o suficiente con contactores, o de plano hay que meter un sistema ya con electrónica para darle mayor velocidad de respuesta por la dinámica del proceso productivo. En fin, una serie de cuestiones que hay que tomar en consideración. Pero aquí el requerimiento puntual es que a partir del 26, y yo les diría de ya, porque si compensamos ahorita al punto 95, porque es el criterio que pide ahorita el código, y en 2026 pretendemos después ahora ya llevarlo al 97, vamos a gastar doble. Entonces, lo ideal sería, desde ya, ir cumpliendo con el factor de potencia en 97 cercano a la unidad, el 97% del tiempo por lo menos. Y la compensación o el equipo que simplemente tendrá que garantizar de manera permanente esta condición. Entonces, bueno, pues esa es la parte de factor de potencia. En el caso de la nueva versión 2.0, se les da un periodo de 2 años más solamente para este apartado. También ahí vale la pena aclarar, porque en cuanto vieron este párrafo, muchos dijeron, oye, pero ya es que el código de red de diciembre nos da otros 2 años. No, espérame. Solamente les da 2 años más a aquellos centros de carga, ¿no?, que traen nuevas implicaciones. ¿A quiénes nos referimos en el caso de factor de potencia? A los de media tensión de más de 1 mega de demanda contratada. ¿Ok? Esos a los que les da una prórroga de 2 años. La cual, bueno, pues ya lleva 6 meses, casi 7, y que de alguna manera, pues ya deberían estar tomando acciones al respecto, pensando en que ya resolvieron los otros 7 incisos que les correspondía, ya estarían atendiendo esta parte de factor de potencia. Bien, vámonos más rapidito ya con la parte también de protecciones. Ya mencionamos hace un rato el esquema de la coordinación, que también tendría que hacerse de la mano con el estudio de cortocircuito, y que aquí de manera puntual, decíamos también, se tendrá que coordinar con el suministrador de energía, el transportista o distribuidor. Se tendrá que coordinar, y además ellos serán justamente quienes se encarguen de verificar que nuestros sistemas de protección guarden las especificaciones correspondientes. En tanto no se tengan las normas puntuales, bueno, pues se tendrán que cumplir con las especificaciones que se tienen hoy, que la mayoría de ellas son de CFE, que siguen siendo vigentes, pero en la medida en la que se vayan a ir publicando estas normas o ya documentos técnicos puntuales para cada caso, pues ya irán sustituyéndose estas especificaciones. Básicamente, pues tendrán que considerarse la verificación en los esquemas de operación ante la baja o alta tensión, igual que en la frecuencia, por lo que ya platicamos del inciso 1 y 2, por el tema de sobrecargas en los circuitos, en los transformadores y obviamente en las protecciones de respaldo. Entonces, son aspectos que se tendrán que cuadrar de alguna manera, por decirlo, con el suministrador, y que definitivamente también pues, ellos tendrán que verificar y dar visto bueno de. Habrá que también, siempre que tengamos nosotros como centros de carga una condición de cambio, ya sea por aumento de carga, por solicitud de cambio de acometida, por incremento de demanda contratada, en fin, cualquier cambio que tenga nuestro centro de carga, se tendrá que notificar justamente
y sobre todo coordinar con el suministrador para revisar o validar que los esquemas, no solo de protección, sino en el resto de los requerimientos, se mantengan en cumplimiento. Obviamente, aquí hay que considerar que cuando surja una necesidad de estas, tendremos que volver a correr el análisis o los estudios para asegurarnos de que los criterios se siguen cumpliendo. Afortunadamente, y también lo tengo que decir porque por ahí tuvimos un caso hace algunos meses de un cliente de una nave industrial del sector alimenticio que ya tenía un estudio, lo hicieron hace 4 años aproximadamente. Un problema que tuvimos ahí con ellos porque implementaron justamente bancos fijos en la compensación fue lo que nos llevó a ellos por invitación justamente, pero detectamos que el estudio que se hizo en su momento, pues, 4 años atrás, no había contemplado que el centro de carga iba a crecer 2 años más adelante, un par de años, año y medio más adelante, como 25%. Entonces, cuando llegamos nosotros, el centro de carga ya era un centro de carga nuevo, 25% más grande, ¿no? Y resulta, pues, que el estudio que se le hizo no lo consideró, además de otras cuestiones por ahí que observamos. Aquí el punto es que eh, tuvieron que volver a hacer un estudio completo, porque no se habían considerado todos los aspectos del aumento de carga, pero además también se hizo bajo criterios no correctos en las simulaciones. Entonces, eso es lo que hay que evitar también. El estudio se tiene que pagar la inversión una sola vez y de ahí en adelante solo son actualizaciones. Lo que más nos cuesta en hacer los estudios es el primer análisis, ¿no? Por ejemplo, en el caso del estudio de cortocircuito y coordinación, eh, el, la chamba más complicada es justamente modelar toda la topología de la red. Es una talacha porque pues, hay que internarse en el proceso, hay que bajar toda la información de los elementos de la instalación, características de fuentes, circuitos alimentadores, protecciones, por supuesto, canalizaciones, longitudes, pero no es información que se tenga en un diagrama unifilar convencional, cuando los llegan a tener, ¿no? Porque a veces más bien casi nunca los tienen o los tienen incompletos. Entonces, la información que no se tiene un diagrama como capacidades interruptivas, ¿no? Ajustes de las protecciones, longitudes de los conductores, aunque deberían de tenerla porque la norma lo solicita, pues no lo hay. Entonces, esa información que hay que sacar del proceso, hay que internarse al proceso y depende del tamaño del mismo, nos podemos llevar ahí semanas metidos en el mismo para poder gestionar el diagrama unifilar, ¿no? Que es como la matrix del sistema eléctrico, justamente para poder hacer nosotros esa simulación en esa matrix. Entonces, ese proceso y después la validación, ¿no? Con la parte de los responsables dentro del proceso, me refiero a la gente de mantenimiento y demás, pues se lleva tiempo. Y luego súmenle la parte del modelado, el análisis ya aquí en el software, la parte de los criterios y la comparación con la parte normativa, también se lleva otro tiempo más. Eh, entonces, esa parte solo se hace una vez. Si se hace bien, solo tendría que ser una vez. Pero en ese momento y a partir de ahí, el usuario o centro de carga, cualquier cambio que tenga en su proceso, cualquier modificación a la red eléctrica, en ese sentido me refiero, pues es conveniente que actualice, ¿no? su base de análisis o su eh, información del estudio previo, porque solo de esa manera lo va a mantener actualizado. Entonces, si creció una línea de producción, se aumentó un transformador con todo su circuito y demás, bueno, pues hay que montarlo al diagrama unifilar y volver a modelar para correr las condiciones y actualizar el sistema, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que volver un hábito también, ¿no? De vigilancia del sistema eléctrico. Es una tarea expresamente del personal de mantenimiento, que la verdad es que no los justificamos, pero pues todo el tiempo están ocupados, ¿no? En procesos nos ha tocado, de mantenimiento siempre está ocupado, todo el tiempo anda corriendo para allá y para acá. Si no es una bronca eléctrica, es del aire acondicionado o hidráulica, la que se puedan imaginar. Entonces creo que sí, aquí los usuarios eh, hemos llegado a la conclusión de que tienen que dedicarle un poquito más de tiempo a la parte eléctrica, ¿no? Porque además debo decirles,
corríjanme si me equivoco, pero finalmente, sin este flujo energético, pues no hay proceso productivo, definitivamente, ¿no? Entonces, creo que debe ser el más importante, ¿no? Y por lo tanto tendría que atenderse para garantizar estas condiciones. Pues bueno, ahí está la parte de protección, ya lo mencionamos, la parte importante aquí está citada. Al final solo esto es un viaje por estos requerimientos y la actualización de la versión 2.0. En el caso del inciso 2.5 que tiene que ver con protecciones. Y pues bueno, en la parte de control, que es el inciso 6, este código de red, justamente aquí, ya en lo que es control y el siguiente inciso que tiene que ver con tecnologías de la información y comunicación, es la parte que busca la Comisión Reguladora a través del SENACE, que es como que el vigilante del sistema eléctrico, de garantizar que todos los usuarios mantengan cabal cumplimiento de las condiciones eléctricas, ¿no? De estos requerimientos técnicos. Entonces, ¿qué se busca con esto? En algún momento lo que se persigue es que cada centro de carga, así como los transportistas y también los generadores, pues estén en una pizarra, en una pantalla, ¿no? En tiempo real, en donde se tenga justo esa matrix de su red eléctrica y que todo el tiempo estemos monitoreando su comportamiento, de tal manera que el SENACE pueda en cualquier momento, si así lo cree conveniente, desconectar a cualquier usuario que pudiera meter en conflicto o llegar a colapsar el sistema eléctrico por incumplimiento de estos requerimientos. Entonces, pues este tema implica varios aspectos, ¿no? Como por ejemplo, todo lo que tiene que ver con telemetría, que debe ser en tiempo real, toda la parte de comunicación IP, ¿no? Que nos garantice todo el tema de respaldo, ¿no? El ancho de banda justamente para la comunicación, los equipos de sincronía y obviamente toda la medición de los disturbios en el proceso, la red eléctrica, para poder monitorear, ¿no? Entonces, esta información, todos estos equipos y esas especificaciones, características con las que deben de cumplir para poder monitorear de manera permanente en tiempo real y además también remotamente, se establecen en el Manual de Tecnologías de la Información y Comunicación que se publicó el 4 de diciembre del 2017. Y pues bueno, debo decirles que este es un tema también que se tiene que todo el tiempo consensar con el SENACE y con la Comisión Reguladora para cada centro de carga, dependiendo de sus características y obviamente del nivel de tensión al que se encuentre. Estos requerimientos que en lo particular lo que hemos visto es que todavía pues están determinándose o definiéndose estos esquemas. Lo que más nos ha tocado atender es media tensión y la mayoría de ellos, salvo algunos grandes que tenemos por ahí, que ya tienen esquemas de comunicación, pero la mayoría de los usuarios, sobre todo en media tensión, eh, no tienen todavía esos esquemas de telecomunicación o de control y tienen su esquema convencional de medición y por lo mismo, bueno, pues ahí tendremos que esperar hasta el momento en el que la autoridad nos dicte bajo qué esquema se tendrá que implementar en ese centro de carga. Finalmente, pues nuestra obligación es analizar, reportarlo y en su momento coordinarse con SENACE y Comisión Reguladora para determinar esos esquemas de comunicación. Pues bueno, ya están definidas las especificaciones de los mismos en este manual, que también vale la pena consultar, que ahí está al menos acotadas las condiciones o las especificaciones de los equipos que tendrán que implementarse para cumplir con ese requerimiento y también con el requerimiento de tecnologías de la información y comunicación. Bueno, pasando a la parte de calidad de la potencia, que es el último inciso de este código de red, pues aquí hay tres principales incisos, ¿no?, que deben de cumplir los centros de carga. Si se recuerdan de la tablita principal que vimos al inicio, solamente los centros de carga en media tensión debajo de 1 mega se van a salvar de cumplir con todos estos requerimientos y solo aplicará el tema de balance o balanceo de corriente y de tensión. Entonces, para los otros, que es decir, los usuarios de media tensión arriba de 1 mega de demanda contratada y los que están en alta tensión, tendrán que cumplir con todos los requerimientos de calidad de la potencia que vamos a mencionar y los tendrán que demostrar en el punto de conexión. Bien, hablemos del primero. Estamos aquí en este caso para los usuarios
de media tensión arriba de 1 mega y para los usuarios de alta tensión, los centros de carga, tendrán que demostrar cumplimiento con los niveles de distorsión armónica que se puedan presentar en el sistema, y estos obviamente generados por su propia carga. Sabemos de manera así resumida que las principales fuentes de generación de distorsión armónica son las cargas no lineales, en pocas palabras toda la electrónica, que además cada vez está más presente en los procesos productivos. Entonces, la automatización, los controles o variadores de frecuencia para el control de los motores, la iluminación, las computadoras, los PLCs, todos estos equipos que cada vez están más presentes en los procesos productivos para hacerlos más óptimos, ¿no? Pues bueno, estos generan distorsión armónica. Esa distorsión armónica, que no es más que una corriente de magnitud X, ¿no? En función de la nominal, pero con frecuencias múltiplos de la fundamental, que van a estar en función del proceso de rectificación de corriente alterna directa, dependiendo del equipo de electrónica del que se trate, y que en esa medida estarán insertando o inyectando estas corrientes de distorsión armónica al sistema. Entonces, para el caso particular de este fenómeno eléctrico, se establece esta tabla para los centros de carga menores o iguales a 69 kilovolts o suministrados por este nivel de tensión. Y pues bueno, aquí hay dos conceptos que tenemos que también atender, que es la ICC, que es la corriente de cortocircuito, y es justamente de la que hablábamos al inicio, que debería de proporcionarnos tanto el SENACE para el caso de alta tensión como el transportista o distribuidor para el caso de media tensión. Es esta corriente de cortocircuito en el punto de acometida, y la I subíndice L, que es nuestra corriente máxima de la demanda, que tiene que ver propiamente con el comportamiento del consumo de nuestra propia carga. Entonces, esto lo podríamos ver, por ejemplo, en el histórico de nuestro residuo de consumo de energía, y esta cociente, esta relación que se conoce como impedancia relativa o la razón de cortocircuito, es el parámetro de referencia que debemos de calcular o de hacer esta operación aritmética para determinar en qué nivel, ¿no? de distorsión armónica tendríamos que estar máximo como centro de carga. Entonces, por ejemplo, en la primera columna, si la relación de la corriente de cortocircuito con respecto a la corriente de la máxima demanda de nuestro centro de carga, en esa operación aritmética está entre 20 como valor, como unidad, entonces los límites de distorsión armónica tendrían que ser los de la primera columna, de tal manera que no puedo tener más del 4% de distorsión armónica en función de la corriente máxima de la demanda, de las armónicas del orden 2 o de frecuencia de segunda a onceava. Del mismo modo, no poder tener de la onceava a la 17 múltiplos de la fundamental de más del 2%, y así sucesivamente. Pero el criterio también es que, como dice la última columna, al final la suma de toda mi distorsión armónica no puede rebasar el 5% total, ¿ok? Con relación a la demanda, ¿de acuerdo? Al porcentaje de la demanda. Entonces, este criterio lo tenemos que evaluar en función de esta medición que se tenga que hacer para el comportamiento de esta presencia de corrientes de distorsión armónica en el sistema, y obviamente determinar en qué columna nos encontramos en función de esta impedancia relativa. Aquí hablamos de centros de carga abajo de 69 kilovolts, pero también tenemos para aquellos centros de carga que estén en tensiones mayores a 69 y menores a 161 kilovoltios. Entonces la tablita es muy similar a la anterior, pero solamente con el criterio de que pues, estos aplican a usuarios entre 69 y 161 kilovoltios. Muy bien. Pues bueno, pasando a centros de carga que tengamos arriba de 161 kilovolts, bueno, pues aquí también se establece el criterio de la misma impedancia relativa con las tolerancias en distorsión armónica para cada orden de las mismas en función de la frecuencia. Y pues bueno,
Este es en el caso de centros de carga en alta tensión, arriba de 161 kilovoltios. Es importante mencionar que, pues bueno, el valor de cortocircuito en el punto de acometida es un dato por demás relevante. No podemos pensar en hacer un estudio ordenado si no tenemos esta información y que además sea la información más actualizada. En la práctica lo que hemos encontrado pues, es que a pesar de que los valores están publicados, ya nos pasó un par de veces, los valores están publicados por el suministrador, en este caso CFE, en la mayoría de los casos, y nos es muy práctico recurrir a esa tabla y bajar la información de la aportación en el punto en donde geográficamente se encuentra el centro de carga. Pero un día hicimos un ejercicio por una situación que tenía que ver básicamente con la delegación de responsabilidades, ¿no? Con un cliente muy poquito minucioso, se metió en la parte legal. Dijimos, bueno, ok, pues nosotros estamos delegando esto a los criterios que establece el código y en todo caso la información la tiene publicada la Comisión Federal de Electricidad en en este documento donde viene toda la lista de subestaciones a su cargo, ¿no? De tal forma que, bueno, pues sacamos el dato de ahí, pero nos preguntaban que si esto, había 3 o 4 valores, ¿no? Porque hay 3 o 4 subestaciones en la misma región. Ese fue el caso que nos sucedió. Y la persona, el usuario, nos cuestionaba que por qué no haber tomado otro dato diferente. Bueno, pues nos metimos hasta el punto de en qué subestación está conectado el centro de carga. Pero algo curioso que nos pasó es que nosotros le dijimos, bueno, vamos a pedirle al suministrador para que nosotros, siendo responsabilidad de ellos, podamos nosotros hacernos a un lado y solo tomar la información para el cálculo. Y le solicitamos a CFE que nos hiciera llegar el valor de aportación de cortocircuito en ese centro de carga, en su punto de acometida, y resulta que encontramos una variación mínima, pero había una variación entre la aportación de cortocircuito que nos reportaba CFE y la que existía publicada en el documento del que ya hablamos. Y pues bueno, hay una razón que nos explicaron, obviamente la entendemos, pues es que es el horizonte del tiempo, ¿no? En el momento en el que se solicita CFE y en el periodo que tiene 2 años de publicación de esta información, pudo haber sido que ese cambio, más bien obligadamente o la conclusión es que hubo un incremento, ¿no?, en los centros de carga y eso provocó la modificación de la aportación. La que solicitamos a CFE fue la que nos entregó en ese momento, que entendemos es por cálculo actualizado, y la otra se hace en un horizonte cada 2 años. Entonces, bueno, eh, lo interesante de esto es que, pues ya preferentemente recomendamos que cuando tomemos nosotros el valor publicado para comenzar con el ejercicio de los estudios, pues se tenga la información solicitada al suministrador de manera actualizada para tener el último dato y ser más precisos en la información. Entonces, bueno, puede que la variación no sea tan drástica, que incluso por lo que vimos ya en la experiencia en los estudios es que no afecta tan drásticamente, pero bueno, al final aquí lo interesante es que tengamos la información más vigente posible. Bien, pues bueno, la otra parte de calidad de la potencia, para irnos ya rápido con esto, porque nos pasamos del tiempo, es flicker. Y en el flicker, que es este parpadeo o caídas súbitas de la tensión, llegando casi al cero, que son como apagones, ¿no? En lapsos de tiempo muy cortos de tiempo, que no se ven y que al final, pues sí, pueden ser ocasionados incluso por la carga de mismo eh, usuario. Pues bueno, se tienen unos parámetros por aquí relacionados con el tiempo, justamente en los límites de fluctuación de esa tensión, y se tendrá que cumplir con estos de manera puntual. Este estudio pues también lo hace en la misma análisis de calidad de la potencia, y de presentarse por encima de estas tolerancias, pues se tendrán que tomar acciones al respecto, dependiendo de dónde venga ese flicker, ¿no? Bueno, entonces otro dato de calidad de la potencia que tendrá que atenderse también en los centros de carga. Y finalmente el tema de desbalance, ¿no?, que ahora no solamente viene en la parte de corriente, también ya hablamos de desbalance de tensión y establece algunas condiciones. Entendiendo el desbalance, obviamente, pues una
diferencia en los valores tanto de tensión como de corriente en las tres fases, que tendrá que obligadamente tener una tolerancia para mantener un equilibrio del sistema. Entonces, bueno, pues esto de alguna manera las causas que más comúnmente se tienen, la cita aquí el código de red en estos 4 incisos, sin que esto sea limitativo, pero también, bueno, pues hablamos de la parte de calidad de la confiabilidad del sistema que se tendrá que resolver. Entonces, bueno, ¿qué consecuencias puede traer esto? Ya lo vemos aquí al final, sobrecalentamiento, vibraciones, ¿no? Reducción de la vida útil de los componentes, en algún caso también podría ser la actuación de esquemas de protección inadvertidamente o innecesariamente, y bueno, casos pueden haber varios que dependiendo de la condición en la que se encuentren. Entonces, el tema de balance de corriente y tensión es inminente, es necesario, y pues los criterios que establece de manera general es que en el caso de desbalance de tensión se tendrán que limitar al 2%, de acuerdo con la NOM 001 de la Comisión Reguladora, y en el caso de, para los de centros de carga que estén conectados también en media alta tensión, pero en el caso de corriente o desbalance de corriente, tendrá que limitarse al 15%, también citado en la misma norma. Esto obviamente se tiene que medir, ¿no? Pero en esa medición tenemos que considerar que ya no podemos aplicar tan fácilmente un esquema de balanceo como lo piensan muchos. Decimos por ahí vulgarmente en el medio, tirando carga, ¿no? O cambiando carga de una fase a la otra, ya no es algo, una práctica muy funcional, incluso resulta complejo ya hacerlo de esa manera y además no se tienen resultados, ¿no? Porque pues, cuando hay presencia de cargas monofásicas, estén en una fase o en la otra y no son continuas, bueno, pues esto ya trae una condición que complica la situación. Entonces, bueno, ya hay tecnologías que nos permiten también en una implementación podemos balancear corriente, por ejemplo, pero además de ello también podemos filtrar distorsión armónica. Entonces hay estos equipos que pues son filtros básicamente particulares que pueden implementarse para balancear corriente y además también nos ayuden en la mitigación de distorsión armónica. Entonces, pues bueno, esa solución es una de las últimas tecnologías que se han venido implementando para tener aquí un beneficio en este sentido y cumplir con este esquema. Ya en la aplicación, la función de estos esquemas de balanceo de corriente, pues los podemos ver más adelante con más detalle. En general, aquí al final estamos publicando nada más el plan estratégico de la CRE para que vean básicamente dentro de los objetivos que establece que lo que se persigue es, bueno, pues ya asegurar el cumplimiento de la regulación, ¿no? Empezar con la parte de inspección y obviamente garantizar el cumplimiento del código de red en su momento, pues si no, la aplicación de las sanciones correspondientes. Entonces, este plan estratégico lo publica la Comisión Reguladora. Aquí nada más estamos poniendo algunos de las portadas de este documento como referencia. Como resumen, al final, pues les decía yo que el código de red trae mucho más beneficios que perjuicios y además ventajas en todo sentido, porque en esta gráfica lo podemos resumir de una manera muy sencilla. Si nosotros implementamos estos esquemas, estos requerimientos, lo que vamos a asegurar, ¿no? Aumentar importantemente, es un proceso eléctricamente eficiente, ¿no? Con una calidad de potencia y garantizando también que el suministrador va a hacer lo suyo, correspondiente en el código de red, también va a garantizar una calidad de energía en el suministro, ¿no? En suma, esto, hablando de la parte de factor de potencia, distorsión armónica, la parte de cortocircuito y coordinación de protecciones, que ya es un tema de seguridad, bueno, pues el tema de eficiencia y calidad de la energía, definitivamente en suma con ello nos va a aumentar o nos va a dar como consecuencia una continuidad del suministro de energía con esa seguridad, calidad y eficiencia que merece dentro del proceso, lo cual, bueno, pues va a reducir importantemente las salidas o pérdidas, ¿no? O cortes de energía, así como pérdidas de equipos sensibles y demás a razón de estos efectos eléctricos, lo que también aumentará eminentemente la productividad en el centro de carga. Esto dentro de todo un marco de seguridad eléctrica, a razón del corto, coordinación y otras tareas más que también tenemos que cumplir
como el arco eléctrico y demás, pues bueno, seguramente la conclusión que vamos a tener con ello es un proceso continuo, confiable y por lo tanto más productivo, que eso es lo que finalmente buscan todos los dueños, patrones, como dice la norma de Secretaría de Trabajo, eh, de su proceso, de su empresa, es lo que al final están buscando. Entonces sí que se puede traducir, ¿no?, en estos beneficios. ¿Cómo se puede medir? Bueno, y cuantificar sería una tarea que se tendría que hacer en conjunto, pero lo que es un hecho es que las fallas eléctricas son la principal razón de la salida, ¿no?, de los procesos productivos. Entonces, si nosotros mitigamos estas condiciones, si las limitamos, si las corregimos, inminentemente tendremos como consecuencia un sistema más continuo y más confiable y por lo tanto, entonces, una mayor productividad. Esa es la conclusión a la que llegamos con el tema del código de red y el decálogo justamente es, en resumen, el proceso que eh, seguimos o que recomendamos seguir. Pues bueno, tiene 4 etapas puntualmente. La primera, que tiene que ver con el levantamiento de los datos preliminares, es la tarea más importante, es hacer un levantamiento del proceso, internarnos en él, conocerlo, ¿no?, obtener toda la información de toda esa red eléctrica y descargarla en lo que todos conocemos como el diagrama unifilar, que además es una obligación también por norma, tenerlo actualizado, pero con la información más allá de la convencional o necesaria, requerimos parámetros de protección también, datos como impedancias de transformador, longitudes, tipos de aislamiento, en fin, para que la información que se obtenga el resultado de las simulaciones sea lo más puntual posible. Una vez que se tiene esa parte de recabar los datos y se modela el diagrama unifilar, ya lo tenemos en la matrix, como le llamamos, pues entonces viene la fase de simulaciones. Aquí lo más recomendable de inicio es que hagamos una simulación en flujo de potencias para conocer aquí justamente el comportamiento de los parámetros básicos, que es tensión, corriente y la relación que hay entre ellos como potencia, así como también el factor de potencia, pero también vamos a poder evaluar aspectos como las caídas de tensión en toda la red eléctrica. Entonces vale la pena hacer esta primera simulación. Las siguientes, que son ya como parte del cumplimiento del código de red, sería la de cortocircuito y la de coordinación de protecciones. A la par de que se hacen las simulaciones, eso se puede hacer sin ningún problema, se puede llevar también la fase de mediciones. Eso sí, tiene que ser un muestreo en sitio a través de los analizadores de redes, un equipo especial. No es suficiente hay equipos que incluso no me miden en el espectro que se busca para tener un reporte puntual. Hay que tener cuidado también con qué perfil de analizadores y por supuesto, ¿no?, aunque ya nos tocó por ahí, ya olvídense de los multímetros, eso ya sabemos todos aquí que sirven para un monitoreo de un parámetro en particular, pero estos equipos están diseñados para espectros de 60 Hz, así que no voy a tener información, por ejemplo, en corriente. Si tengo distorsión armónica, no voy a poder ver aquella que se está sumando de frecuencias no fundamentales múltiplos de la de 60 Hz, así que no voy a ver corrientes armónicas, ¿no? Entonces, bueno, la medición es importante. Eh, un criterio aquí también, pues cuando no se puede hacer la medición en el punto de conexión, que es algo muy complejo por seguridad, por permisividad y demás, pues bueno, se puede hacer una medición en la salida de las fuentes y después de ahí hacer eh, pues cálculos, ¿no?, para poder trasladar esa información al punto de conexión en media tensión, pero es importante considerar que si vamos a hacerlo ahí, se tiene que medir simultáneamente si tengo más de una fuente. Cuando hay más de una fuente, no puedo medir primero una, 2 semanas después mido la otra, porque entonces no tengo el instante completo, ¿no?, con la película completa. Bueno, aquí medimos entonces calidad de la potencia para determinar factor de potencia, distorsión armónica en todas las frecuencias fundamentales. Vamos a encontrar variaciones de tensión, flicker, transitorios, ¿no?, sags, wells. Por supuesto, vamos a ver también el comportamiento de todos los parámetros necesariamente y vamos a poder ver flicker también. Así que la medición de calidad de la potencia justo es para complementar la otra parte que tiene que ver con estos criterios del código de red. Una vez que tengamos toda la parte de simulación, por supuesto la parte de medición, el reporte de resultados, ¿no?, nos tiene que llevar a un dictamen inicial, ¿no?, del cumplimiento con los 8 incisos, hasta qué nivel está cumpliendo el centro de carga, en qué no está cumpliendo y por qué.
para llegar al punto 8, que sería un plan de acciones de mejora o corrección para salvar, ¿no? Esos aspectos que no se están cumpliendo. Una vez que se tiene este punto 8, bueno, pues la parte 9, es decir, ya medimos, ya simulamos, no cumplimos con el punto 3 y 5, bueno, se hacen las implementaciones con la inversión que esto implique, se corrigen o se mejoran y Ingeniero, no se escucha. obligadamente tendríamos que ir a una fase 9. ¿Ahí me escucho ya, güey? Ya, ¿Ya? ya. Perdón, a lo mejor fue por ahí un lapsus aquí en la red, pero bueno, ya estamos por cerrar. Entonces decía, este punto 9 inminentemente se tiene que llevar a cabo porque es el después, ¿no? Es la fotografía del después. Ya corregido, ya con las implementaciones, tendríamos que a este nivel encontrar todos los incisos del código de red con palomita, ¿no? O sea, ya en cumplimiento. Y finalmente, ya como parte de los resultados, pues emitir un dictamen de cumplimiento con este código, que hablamos de un dictamen, meramente es un documento técnico que establezca ya a partir de los resultados de la evaluación, de una valoración, después de las implementaciones, una comprobación, el que el centro de carga ya se encuentra en cumplimiento con todos los aspectos que establece el código de red. Este es, de manera general, el procedimiento que pues nosotros seguimos y recomendamos seguir con todo lo que implica en cada proceso, y no solamente ir a medir calidad de la potencia, que es lo más común, ¿no? Meter un analizador en cada transformador y por espacios escalonados, y terminando por ofrecer un banco de capacitores, en el mejor de los casos automático. Eso no resuelve el código de red. Entonces, esto es mucho más profundo y hemos tenido centros de carga con los que nos hemos llevado incluso más de un año en poderlo implementar, por lo que implica justamente en el tema de inversión, y no terminamos hasta que el proceso se encuentra dentro de todos los parámetros de cumplimiento. Aún así, hoy estamos siguiendo a varios de ellos porque pues en el paso del tiempo han incrementado cargas y pues como el software implica una licencia, hemos logrado también ir monitoreando su proceso y aumentándolo en la medida en la que estos van creciendo o modificándolo conforme su propio proceso lo implica. Pues bueno, ese es básicamente ese decálogo que recomendamos. Ya vimos todo el general, hicimos un recuento de las más importantes cambios que tuvo el código de red en la versión 2.0, expresamente para los centros de carga. Y pues bueno, de ahí yo quisiera cerrar con el tema porque ya nos extendimos un poco más de lo necesario o de lo que teníamos establecido. Más sin embargo, bueno, para no quitarles más tiempo, una de las prácticas que hemos hecho es que tienen nuestro contacto. Estamos comunicados vía redes y vía correo. Así que si tuvieran alguna pregunta, vamos a pedirles que lo hagamos ya de manera externa, ¿no? Que nos las puedan hacer llegar y con mucho gusto generamos un pequeño cuestionario y lo regresamos a la brevedad a todo el equipo que se conectó para que sirva como resumen también. Bien, pues yo con esto me retiro. Les agradezco su participación nuevamente. También agradezco mucho el que nos sigan acompañando en estos webinars, en estas conferencias técnicas que estamos impartiendo con la intención, por un lado, de transmitir la información lo más transparente posible en estos menesteres eléctricos, pero también de algún modo con la intención de dar a conocer nuestro portafolio de servicios. Entonces, estamos a la orden. Les mando un fuerte abrazo y agradezco su compañía. Muy buena tarde y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por la conferencia, Inge. Y como lo mencionó, si tienen alguna duda, nos pueden escribir a contacto@cener.com.mx. Ya lo dejé en el chat. Estén pendientes a próximas conferencias y que tengan un excelente día. Hasta luego.